El Valle de Aburrá ya trazó su ruta de desarrollo para los próximos 12 años. Para garantizar el futuro se necesita ir al pasado, recuperar aprendizajes y desde el presente recoger las necesidades y expectativas para programar y planear el futuro. Y así lo está haciendo el área metropolitana del Valle de Aburrá, que ya tiene el Plan Integral de Desarrollo Metropolitano Aburrá 2021-2032, la consolidación de la región metropolitana. Esta es la carta de navegación que, con una visión a largo plazo, se convierte en el instrumento más importante para toda la subregión y define cuáles serán las prioridades de desarrollo sustentable y sostenible para los próximos años. El plan define cómo se orientarán los recursos que la entidad invertirá en los 10 municipios en materia de movilidad, ambiente, planificación, competitividad, ocupación, seguridad y convivencia. Esta es una carta que tiene en cuenta las nuevas dinámicas mundiales y los retos que afectan a la humanidad y que son la visión del progreso y el desarrollo integral de los habitantes metropolitanos. Y el área metropolitana del Valle de Aburrá es pionera y segundo es reconocida como la más fuerte, es decir, todo el acumulado en términos de solidaridad territorial hoy se coloca como un gran activo por parte del área metropolitana del Valle de Aburrá para tratar de dinamizar unos procesos de integración de mayor calado. Nuestra visión de futuro se basa en 5 líneas estratégicas que buscan hacer de este valle una región habitable, es decir, que su desarrollo urbano sea armónico con la conservación y la protección ambiental, resiliente ante los eventos climáticos y cualquier otro evento de orden planetario, que sea sostenible y eficiente con el uso de recursos naturales a través de los procesos de gestión ambiental solidaria, porque garantiza la equidad territorial y apunta a construir una sociedad cohesionada e incluyente. Además, concibe una metrópoli competitiva e inteligente, en donde las nuevas vocaciones del territorio y el uso de la tecnología se articulan para promover una mejor calidad de vida para todos los ciudadanos de los 10 municipios que lo conforman. Y una de las claves para esto es que empezamos a entender que el área metropolitana del Valle de Aburrá es un gran sistema de carácter territorial. Es decir, todos los participantes, todos los integrantes del área nos movemos por unos propósitos que son de carácter muy transversales, que afectan a todos los municipios y que creemos en estas líneas estratégicas que representan mucho el futuro. El área metropolitana del Valle de Aburrá lidera el desarrollo asociativo y solidario de la región y busca facilitar que este territorio se expanda e igualmente establezca conexiones incluyentes y solidarias con otras regiones. Le apuesta a la gestión de servicios ecosistémicos, a la consolidación de políticas públicas, al acercamiento de la administración al ciudadano y al fortalecimiento de sus competencias como autoridad ambiental urbana y de transporte público y colectivo, gestor catastral y ente articulador y planificador del territorio. Y por supuesto, fortalece el compromiso con los objetivos de desarrollo sostenible y otras agendas internacionales. Esta es la ruta que señala el futuro sostenible. Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Futuro sostenible. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en Área Sostenible, el programa del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, que como todos los martes a las 8 y 5 de la noche nos regala este espacio para que conversemos, para que aprendamos sobre el cuidado del medio ambiente y también para que conozcamos la gestión que día a día realiza esta importante entidad en todo el territorio metropolitano. Este año, director, invitados y televidentes, se conmemoran los 41 años del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Y qué mejor esta conmemoración que presentando el Plan Integral de Desarrollo Metropolitano, PIDM. Y claro que sí, Laura, un saludo muy especial a ti, a todos los televidentes, las personas que nos acompañan en este espacio, que son la razón de ser del programa del Área Metropolitana, un programa que nace bajo el propósito de generar conciencia de educación ambiental y también de enseñar qué hacemos cada día. Y somos la autoridad ambiental del urbano, somos la autoridad en materia de transporte, hoy gestores catastrales, participamos de la construcción de proyectos de infraestructura de gran envergadura y participamos de esa planificación del territorio sin ser autoridad en materia de planeación. Sin embargo, hay que aclarar que el PIDM, el Plan Integral de Desarrollo Metropolitano, que hace parte de ese instrumento de planificación, sí lo contempla en la Ley de Áreas Metropolitanas como una de las obligaciones que tenemos precisamente en desarrollar. Director, ese PIDM va hasta el año 2032. ¿Es posible planificar el territorio con tantos años de delantera?
Incluso 10 años puede ser corto, hay planificaciones de 20, de 30 años, pero lo claro es que se planifica precisamente para abordar lo que se espera que sea el territorio, pero también esas planificaciones pueden surgir cambios, actualizaciones y demás. Acá lo claro es que se logró construir una ruta de trabajo que termina siendo el equivalente a un POT metropolitano con este PIDM. Por eso tenemos invitados expertos para hablar más de ese Plan Integral de Desarrollo Metropolitano, para que conozcamos en qué consiste, en qué se basa, qué será lo más importante que vamos a tener durante los próximos años y entre todos construyamos esta región metropolitana. Por eso saludamos a Luis Fernando Agudelo Henao, director de Medellín. ¿Cómo vamos, director? Gracias por estar con nosotros. Laura y director Andrés, gracias por la invitación que le hacen a Medellín Cómo Vamos, que es un programa del sector privado para hacer análisis y seguimiento a la calidad de vida. Muchas gracias por la invitación. Luis, precisamente usted estuvo en esas mesas de trabajo cuando se estaban desarrollando el Plan Integral de Desarrollo Metropolitano. Es claro que se necesitan unas políticas públicas para hacer esto realidad, pero ¿qué se debe tener en cuenta? ¿Qué deben tener esas políticas públicas para el desarrollo? Sí, el PIDM nos deja frente a un reto muy importante en dos sentidos. Primero, en la forma de hacer políticas públicas y segundo, en el contenido. Y un poco para hacer pedagogía con los ciudadanos, cuando estamos hablando de planificación del territorio, yo creo que la pregunta que va detrás también es cómo afecta la calidad de vida. Pensemos, por ejemplo, en la franja de la regional o la autopista sur, que fueron franjas que se reservaron hace mucho tiempo para permitir que esos ejes de transporte existieran. Por lo tanto, la planificación tiene esa esencia en términos de poder prever cuáles son las necesidades futuras. El PIDM en dos sentidos yo creo que es una carta de navegación, primero en el sentido de entender que tenemos que hacer políticas públicas que hagan participar a los ciudadanos en términos de las necesidades y también en términos de contenido. En la medida que las preocupaciones de los ciudadanos hoy en día, asociadas a pobreza, asociadas a equidad, asociadas también a cuál es la calidad y la integración del transporte, pues tienen que registrarse como prioridades a la hora de fortalecer a las instituciones y poder llevar adelante políticas en beneficio de los ciudadanos y la calidad de vida. Por tanto, ante tu pregunta, yo creo que en dos sentidos el plan es importante, en que tenemos que pensar que tenemos que hacer políticas públicas mucho más cerca a los ciudadanos y pensar también en el que el contenido de esas políticas públicas tiene que impactar aquellos asuntos de escala metropolitana que más relación tienen con la calidad de vida de cada uno de los ciudadanos y los que nos están viendo en este momento. Yo quiero hacer una anotación ahí adicional, Laura, respecto a lo que señalaba Luis sobre la necesidad de planificar, y daba un ejemplo. ¿Cuántos años o esas franjas de terreno se pensaron, por ejemplo, para tener la regional? Por no planificar es que hoy no tenemos un ferrocarril. Lo tuvimos y lo dejamos perder por no planificar, porque definitivamente se vive es el día a día y no se vive es el día a día esperando lo que debería ser la planificación. Es clave en el ejercicio de las funciones públicas. Y la importancia del pasado también en esa planificación. Necesitamos recordarlo y tener datos para poder pensarnos en un futuro. Es que, Laura, tuvimos ferrocarril en Antioquia 25 años o 30 años después, no sé hace cuánto se habrá dejado de prestar el servicio que iba por lo menos hasta Cisneros. Hoy estamos intentando tener un ferrocarril que nos lleve por lo menos hasta Barbosa, o sea, lo tuvimos llegando hasta Cisneros y muchísimo más allá, y hoy estamos pensando en cómo llegar nuevamente hasta Barbosa. Así es, director. Y hoy también tenemos en nuestro set de Área Sostenible a Andrés Felipe Álvarez, subdirector de Planeación Integral del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Yo sé que muchas veces hemos hablado con los subdirectores, pero cuando los tenemos en set somos felices porque podemos conocer más de la entidad y también aprender mucho de la mano de ustedes. Gracias por acompañarnos, subdirector. Laura, muy buenas noches. Un saludo muy especial también a nuestro director, al doctor Juan David, a Luis Fernando y a todos los televidentes. Andrés, contanos cuáles son esas principales líneas estratégicas que va a tener el Plan Integral de Desarrollo Metropolitano. Claro que sí, Laura. Es muy importante mencionar con tu pregunta de qué manera se construyó el PIDM. Fue un proceso participativo. Fue un proceso donde se tuvo en cuenta a todos los funcionarios de la entidad, digamos que marca un hito dentro de la institución, dentro del área metropolitana, contratistas, asesores externos. Casualmente Luis Fernando fue uno de nuestros asesores externos, nos complace tenerlo esta noche.
Y no fue que se decretaran esas líneas fueron producto de una construcción, de un ejercicio técnico riguroso que fue arrojando entonces, después de decantar una serie de análisis, en 5 líneas estratégicas: Aburrá resiliente, Aburrá sostenible, Aburrá habitable, Aburrá cohesiva y Aburrá productiva y competitiva. De esta manera, entonces, con estas líneas estratégicas que después de ellas se desprenden una serie de programas, podemos marcar esa ruta de los 12 años de este territorio. Algo que es muy importante: el Plan Integral de Desarrollo Metropolitano se convierte en aquella norma principal de la cual se desprenden los planes de gestión de la institución a 4 años. Ejemplo, en esta administración liderada por el doctor Juan Taví, Futuro Sostenible 2021-2023, pero será también la carta de navegación de las próximas administraciones hasta el 2032. Nosotros en Área Sostenible investigamos más, subdirector, sobre esas 5 líneas estratégicas que tiene el Plan Integral de Desarrollo Metropolitano y se las compartimos a continuación. El Plan Integral de Desarrollo Metropolitano cuenta con 5 líneas estratégicas: Aburrá resiliente, Aburrá sostenible y sustentable, Aburrá habitable, Aburrá cohesionada e incluyente, Aburrá competitiva e inteligente. Director, un tema muy importante en este Plan Integral de Desarrollo Metropolitano es la equidad. ¿Por qué es tan importante hablar de este tema? Ahora, un territorio tiene que contemplar esos espacios de equidad, porque definitivamente hace parte de la necesidad social. Y este es un PIDM precisamente que piensa en el territorio, pero también piensa en sus ciudadanos. Y quiero destacar algo muy importante que se logra. El área metropolitana del Valle de Aburrá como entidad siempre ha estado acompañada de la academia y se contrata muchos de los proyectos y de la construcción de políticas públicas, pero de manera puntual lo hicimos en in-house, en casa, porque yo he dado también una apuesta y un mensaje de fortalecer la capacidad institucional, fortalecer el liderazgo de nuestros servidores y personas que nos acompañan como los contratistas, precisamente porque es la entidad quien tiene esa capacidad de identificar todas esas necesidades. Son los servidores, los cerca de 224 servidores que somos hoy, que estamos en territorio y que conocemos la historia del área metropolitana como entidad. Y estamos cumpliendo ya 41 años que ha aportado a la transformación del territorio, a la transformación del Valle de Aburrá, y que tiene un propósito: acompañar esa planificación, siempre contemplando esas premisas ambientales, esas premisas también asociadas a la competitividad del territorio y también pensando en mejorar las condiciones de vida de los habitantes. Justamente lo que decía el subdirector, se tuvieron en cuenta las personas que conforman el área metropolitana, que trabajan en el área metropolitana y que llevan muchísimos años identificando cuáles son esas falencias y qué se puede mejorar para poder planear un territorio como el que queremos, un futuro sostenible. La pregunta, director, es, bueno, los televidentes pueden estar pensando, esto se va para 10 años, 12 años, hay planeaciones que se pueden hacer durante muchos más años, como usted nos lo acaba de explicar, pero ¿qué pasa cuando cambia el director? ¿O qué pasa cuando cambia el alcalde? ¿Se le da continuidad a esos procesos? Este PIDM, es decir, este Plan Integral de Desarrollo Metropolitano, tuvo que pasar por la aprobación de la Junta Metropolitana. Es decir, hoy es un acuerdo metropolitano, es una norma que contempla y obliga a los 10 municipios del Valle de Aburrá. Al ser acuerdo metropolitano, tiene mayor jerarquía respecto a los acuerdos municipales, es decir, respecto a las normas que nacen desde los municipios previa aprobación de los consejos municipales, pero además termina siendo un instrumento de planificación del Valle de Aburrá. Cuando los municipios quieran también hacer esos ajustes o la creación de nuevos POT, planes de ordenamiento territorial, deberán contemplar este acuerdo metropolitano donde se establece el PIDM. Es decir, así cambia el director y así cambian los alcaldes, por lo menos los 10 años se mantienen estas condiciones normativas y obviamente podrán surgir ajustes de ser necesario, pero lo claro es que existe un acuerdo que obliga. Así es, director. Luis Fernando, en Medellín, ¿cómo vamos? Se han dedicado los últimos años en estudiar y en analizar la calidad de vida de nosotros como ciudadanos.
cómo se desarrollan esas actividades que nos permiten a nosotros vivir mejor. Y por eso, precisamente, usted ayudó a crear este Plan Integral de Desarrollo Metropolitano, porque ya tenían identificadas diferentes temas en los que se debería reforzar para nosotros poder vivir en un territorio mucho más tranquilo, mucho más seguro. Después de realizar el ejercicio y estar en estas mesas de trabajo, ¿qué es lo que usted más destaca de este Plan Integral de Desarrollo Metropolitano que se entrega hoy? Sí, hay un elemento, Laura, que es muy importante, que voy a destacar, que es el que tiene que ver con gobernanza, y un poco para explicar esto qué significa. Ahora que viene diciembre y uno se junta con 50 familiares, pues ahí lo que encuentra son primos, tíos y diferentes niveles de poder. Un poco pasa lo mismo en un territorio tan complejo como el Valle de Aburrá. Vamos a encontrar diferentes actores que tienen diferentes niveles de poder frente a cada tema. Entonces pensemos, por ejemplo, en medio ambiente o en transporte. Allí lo que tenemos son actores que ejercen ese poder para tener, por ejemplo, más oferta de determinado asunto o para hacer emisiones en el caso de medio ambiente. Por lo tanto, parte importante de poder hacer planes hoy en día no solo tiene que ver con hacer buenos diagnósticos, sino también con entender quiénes son los actores en el territorio y qué tanto poder tienen. Pensemos, por ejemplo, en los retos futuros y de los asuntos a destacar, es que es necesario entender cómo son esas redes de poder. Y hay asuntos alrededor, por ejemplo, en el tema de emisiones, que tenemos que entender el nivel de capacidades institucionales que deben tener los organismos de control en el área urbana y en el área rural para poder mejorar la calidad de vida. En ese punto, solamente por mencionar uno, que sería el de calidad del aire. Y así sucesivamente podríamos pensar en cada uno de los 21 hechos metropolitanos y de las funciones que tiene el área metropolitana del Valle de Aburrá. Es entender desde la planificación que no solamente tenemos que entender a los ciudadanos como números en una hoja de Excel o en una presentación, sino que los tenemos que entender como actores en el territorio. Por ejemplo, cuando hay procesos urbanos de desarrollos urbanísticos, por ejemplo, cuando hay emisiones de contaminantes, ahí lo que hay detrás son personas, y los planes o planes como estos están hechos para entender quiénes son los que están en el territorio, qué tanto poder tienen y cómo pueden hacer las instituciones para modificar las relaciones de poder que hacen que las personas puedan tener peor calidad de vida. Entonces yo destacaría ese instrumento, que es el instrumento de entender a los actores en el territorio. Totalmente, esos actores de poder. Subdirector, si el crecimiento poblacional es el mayor riesgo a la hora de habitar el territorio, ¿qué estamos previendo en 10 años? Bueno, Laura, digamos que no llamemos tanto como riesgo, o sea, es un factor crítico. Indiscutiblemente el incremento poblacional genera una carga sobre un territorio como el Valle de Aburrá, que recordemos las condiciones topográficas, inclusive geológicas, desde la misma formación que tiene este territorio, que es un valle estrecho, que es un valle que en su momento y en sus orígenes se pensó más como sitio de paso. Entonces, ese crecimiento exponencial de la población se convierte en un factor crítico, pero se convierte también en una oportunidad, y en una oportunidad que nos genera retos, no solamente a las instituciones, sino también a los ciudadanos, de cómo habitamos este territorio, de cómo hacemos un uso adecuado de este territorio, y también cómo comenzamos a modificar hábitos, por ejemplo, en materia de movilidad. El área metropolitana, y en el marco de nuestro plan de gestión futuro sostenible, estamos apostándole a una movilidad sostenible, a una movilidad activa, a disminuir todos los días el uso del transporte privado, a incentivar el transporte público, pero también esa presión poblacional nos debe llevar entonces a que tengamos construcciones sostenibles. Entonces el reto es muy grande, porque sí, es una realidad, no podemos digamos desconocer la migración que inclusive se genera hacia el Valle de Aburrá, pero el reto es cómo, a pesar de ese factor crítico, podemos generar alternativas, estrategias y programas que nos permitan hacer un uso adecuado y que podamos tener entonces un territorio sostenible. En Área Sostenible los invitamos para que se conecten a través del siguiente video con más detalles sobre lo que es este Plan Integral de Desarrollo Metropolitano. El Plan Integral de Desarrollo Metropolitano es el principal instrumento con el que cuentan las áreas metropolitanas para cumplir su función.
de articular y coordinar el desarrollo armónico integrado de los municipios que están bajo su jurisdicción. Este es un plan especial que está orientado al desarrollo sostenible del territorio, aprovechar las habilidades que tiene nuestra población, nuestras entidades, nuestros grupos en cuanto a la resiliencia. Esta comunidad es capaz de reformularse a partir de experiencias anteriores. El plan tiene muchas directrices, muchos elementos desde la resiliencia, que es una de las líneas, del conocimiento, de la gestión del conocimiento, desde la sostenibilidad y la sustentabilidad. También plantea elementos desde la habitabilidad, desde la gobernanza, la inclusión y muy especialmente desde la competitividad. Por ejemplo, hay proyectos como la consolidación de centros logísticos, hoy que ya tenemos las vías 4G aquí a un paso del Valle de Aburrá. Entonces yo creo que todos estos elementos del proyecto estratégico es cómo vamos a acomodarnos a esta nueva distribución, toda la zona que está creciendo hacia el norte, la doble calzada hacia Cisneros. En fin, cómo logramos establecer sobre todo centros logísticos y de carga en los alrededores del Valle de Aburrá que nos permitan unirnos con las zonas de puerto y las zonas de consumo principal de todo el país. Generar una especie de región metropolitana que ya está planteada pues hace mucho tiempo y que se está generando en el territorio para competir, para la sostenibilidad, para lograr también una solidaridad territorial con el resto de territorios que están por fuera del Valle de Aburrá y que, de los cuales dependemos en muchos temas, también prestamos muchos servicios a ellos. Constituir una región metropolitana nos posibilita esa orientación, no solo para la competitividad como hablábamos, sino también para la posibilidad de generar un sistema conectado de pequeñas ciudades alrededor del Valle de Aburrá que sirven para el establecimiento de proyectos estratégicos y unas alianzas muy importantes con las subregiones de Antioquia para evitar de alguna manera esa concentración alta en el Valle de Aburrá, en Urabá, en Bajo Cauca, en Magdalena Medio. Las zonas cercanas al eje cafetero del suroeste necesitan de proyectos estratégicos impulsores que le permitan a las personas y a la gente tener acceso a los servicios que buscan en el Valle de Aburrá, tener acceso a educación, tener acceso a servicios de salud y tener acceso al empleo. En términos generales, podríamos decir que el plan procura que la metrópoli puedan tener una consolidación en términos sostenibles, sobre cómo podemos continuar, cómo este Valle de Aburrá puede seguir siendo habitado, puede seguir albergando las personas que quieren venir a vivir y aprovechar de las calidades, de las condiciones de habitabilidad que tenemos y que eso se siga dando a futuro. Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Futuro sostenible. Estás viendo Área Sostenible. Caldas se sueña como ese municipio que está enfocado en una punta diamante, ser ese nodo de desarrollo del sur del área metropolitana del Valle de Aburrá, donde nos integremos con el sur del país, el suroeste antioqueño y con el oriente antioqueño, pero también definitivamente ser esa ciudad 20, ser esa primera ciudad 20 del país, donde las comunidades tengan cercanos a sus hogares todas las oportunidades de trabajo, todas las oportunidades de estudio y todas las oportunidades de esparcimiento y recreación. Y una apuesta muy fuerte con el ordenamiento del territorio en materia del paisajismo, en materia del urbanismo y esas exigencias a los nuevos constructores de parqueaderos para evitar que las andenes y las vías públicas sean, digamos, ocupadas por lo que son los vehículos y pasen a ser parte de la comunidad en general. Desde ya venimos viendo una gran oportunidad en la integración de los planes del municipio de Caldas con el Plan Integral de Desarrollo Metropolitano. Venimos adelantando estrategias como lo es el PEST, Plan Estratégico de Sostenibilidad Territorial, el cual capta las sensaciones de las comunidades, explora qué es lo que ellos quieren, cómo se sueñan desde su sentir, desde su hogar, el desarrollo del territorio de Caldas. Esto se articulará al Plan Básico de Ordenamiento Territorial y adoptaremos todas las determinantes que nos da PEMOT y el Plan Integral de Desarrollo Metropolitano.
asociados y vinculados con lo que se busca a través de los ODS en materia de sostenibilidad, en materia de movilidad, en materia de habitabilidad y todo lo que es en materia de sostenibilidad del medio ambiente. Es ahí donde nosotros nos integraremos con esa formulación propia para apuntarle también a ese desarrollo del Plan Integral de Desarrollo Metropolitano del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Futuro sostenible. El municipio de Caldas se proyecta como la puerta del suroeste y del sur del país. Continuamos en Área Sostenible hablando del Plan Integral de Desarrollo Metropolitano, ese plan que nos va a ayudar al progreso y al desarrollo durante los próximos 12 años, no solamente de Medellín, sino de los 10 municipios del área metropolitana. Director, ¿cuáles son esos 12 retos que tenemos en toda el área metropolitana que debemos cumplir en esos 12 años? No, pues retos tenemos muchísimos, pero definitivamente es el compromiso de todos de acompañar el desarrollo del Valle de Aburrá y de la planificación del mismo. Yo creo que hay que tener compromisos desde lo institucional y esa vocación de cumplir la normatividad. Siempre se ha señalado que las alcaldías terminan haciendo cosas totalmente diferentes a las debidas, pero uno también ve ese empuje que sucede en muchos actores y factores externos propiamente para cambiar las dinámicas. Hoy nosotros planificamos, los municipios planifican, pero también aparecen en ocasiones actores privados que cambian esas dinámicas y esas realidades del territorio metropolitano y que obviamente desdibujan la planificación que se ha concertado. Luis, ¿cómo se puede garantizar la competitividad del territorio dentro de ese plan integral de desarrollo? Sí, Laura, ahí hay un elemento que yo destacaría y es entender que tenemos desigualdades territoriales dentro de los municipios y dentro del Valle de Aburrá. Simplemente para dar un ejemplo en términos de cómo esos retos deben estar atados a la competitividad en los próximos 10 años, el Valle de Aburrá por primera vez va a tener más personas mayores de 60 y de 60 que personas de 0 a 14. Entonces, para entender la competitividad tenemos que entender cuál es la base de los ciudadanos, cómo están cambiando. Tenemos un reto también en términos de equidad, que yo creo que es el elemento central para poder lograr competitividad, y es que esta es una región que tiene que relanzarse en términos de las capacidades de generar movilidad social ascendente, y ese debe ser el primer elemento. Después de pandemia tuvimos un periodo muy duro en términos de desempleo, con cerca de la tercera parte de los jóvenes en algunos territorios del Valle de Aburrá en condiciones de desempleo. Por lo tanto, el hecho de una población que va a tener un promedio de edad mayor, el hecho de tener también una población joven que tiene la capacidad de poder formarse de manera mucho más rápida, creo que ese es el elemento central de la competitividad futura, en términos de lo humano. Y en términos de infraestructuras, poder lograr, simplemente para dar un ejemplo, poder lograr el elemento histórico central que tiene el Valle de Aburrá, que es cómo conectarse con el mundo. La búsqueda histórica del Valle de Aburrá fue una competencia con Santa Fe de Antioquia y con Río Negro, una competencia que ganó sobre la base de ser un punto de conectividad, un nodo de encuentro de caminos. Por lo tanto, los retos que tenemos en los próximos años es cómo conectamos de mejor manera esta sociedad con el mundo y cómo capturamos la potencialidad que tiene una población que, si bien se va a envejecer, es una población que todavía tiene un potencial en términos de mejorar su formación y a partir de allí mejorar la competitividad y mejorar la productividad del territorio. Por lo tanto, creería que pobreza, educación y conectividad con el mundo son los elementos que desde el plan se pueden considerar como elementos para mejorar la competitividad del territorio. Es muy importante eso que mencionas, porque nosotros veíamos que el tema de que en la población hayan más adultos mayores lo veíamos en países europeos, lo veíamos en países asiáticos, pero saber que en los próximos años vamos a ser nosotros los que vamos a tener más adultos mayores, pues también nos lleva a pensar muchísimas cosas. En países europeos, director, invitan a los extranjeros a que vayan, los visiten, estudien y trabajen porque necesitan esa fuerza laboral productiva. Nos empezamos a pensar en un futuro. Claro que sí, Laura, es que demográficamente empezamos a cambiar. Y
cuando hay ese cambio demográfico, las administraciones municipales tienen que reubicar o redireccionar sus políticas públicas. ¿Cuáles deben ser las atenciones prioritarias que tienen? Si la juventud o si definitivamente los esfuerzos ya también tendrán que estar para el adulto mayor, porque además el adulto mayor requiere una atención especial y la competitividad del territorio o puede verse fortalecida porque son personas que tienen conocimiento o también se puede poner en riesgo porque no hay esa mano de obra productiva o con fuerza precisamente para acompañar el desarrollo del territorio. Desde ya hay que empezarnos a pensar en eso y empezar a trabajar para poder construir ese futuro sostenible en términos de competitividad también, como le explicaba Luis. Andrés, ¿cuál es el futuro que se visualiza mediante este Plan Integral de Desarrollo Metropolitano? ¿Cómo nos vemos a largo plazo en el Valle de Aburrá? Bueno, muy importante, Laura, decíamos al comienzo, esto es una ruta a 12 años, una ruta en la que a través de las diferentes líneas nos vemos como un territorio resiliente, un territorio, digamos, que se recupera y que reacciona a los diferentes momentos y situaciones críticas, pero un territorio que también es incluyente, que es participativo, que de alguna manera reconoce esa diferencia, esa diversidad, pero sobre todo que se compromete ambientalmente, porque finalmente muchos de los retos que tenemos para estos 12 años están dados porque el ciudadano también ejerce un compromiso, o mejor, pone de su parte para sacar adelante las múltiples problemáticas que tenemos. Temas de calidad del aire, temas de movilidad, temas de ocupación del territorio, temas de deterioro del recurso hídrico, no los hacen las instituciones, como lo dice el director, somos todos los ciudadanos que somos responsables y corresponsables del actuar. Entonces, es como una gran meta, es una gran ambición, es una visión que tenemos a estos 12 años, pero que en buena parte también, no solo de las instituciones públicas, los gremios, el sector privado, sino también el ciudadano, la conciencia, el cambio de hábitos, el mejorar acciones, el todos los días contribuir a hacer este territorio más habitable, a convertirnos de alguna manera en aliados sinceros de una gestión ambiental y territorial. Subdirector, 12 años son suficientes para lograr ejercer un cambio cultural, un cambio en la mentalidad. Los procesos culturales, Laura, son de largo aliento. El área metropolitana ha avanzado mucho en procesos de educación y cultura. Nosotros tenemos una estrategia que creo que en el programa ya se ha mencionado, Ecologizadores Metropolitanos, que quiere permear a ese ciudadano para que todos los días se convierta en un aliado, como lo decía, de esta gestión. Pero estamos promoviendo, por iniciativa también de nuestro director, la Escuela de Ecología Urbana. Es decir, ninguna acción se queda corta para poder avanzar en el cambio de hábito y en el cambio de costumbres de nosotros como ciudadanos. Entonces tenemos que seguir trabajando no solamente con la gestión del área metropolitana, sino de los municipios, que dicho sea de paso, hay una voluntad desde el alcalde, desde los equipos técnicos, a seguir trabajando, pero la comunidad, las organizaciones, las asociaciones, los grupos comunitarios, la JALE, en fin, todos los grupos que nosotros abordamos con total receptividad. El reto es ese, que sigamos trabajando, que sigamos fortaleciendo las estrategias para que logremos ese cambio que es lo que todos queremos. A propósito, en Área Sostenible, visitamos los diferentes municipios para saber cómo se integraban a este PIDM y a continuación les presentamos el municipio de Envigado. Desde Envigado le apostamos al Plan Integral de Desarrollo Metropolitano. Nuestra ciudad tiene una visión de crecimiento de ciudad compacta, lo que significa que apostamos a un crecimiento en altura sobre el corredor del río que tiene dos vías arterias, la Avenida Regional y la Avenida Las Vegas. Ahí es donde nuestra ciudad proyecta un crecimiento en altura con mayor densidad y de proceso constructivo. También le apostamos a bajar la densidad en las laderas para cuidar nuestras zonas protegidas. También le apostamos a aumentar las ciclorrutas. También le apostamos a un transporte masivo sobre toda la avenida 43A, que es Metro Plus. Nuestro territorio quiere apostarle también
a la energía renovable. Por eso ya la Secretaría de Medio Ambiente y otras dependencias vienen instalando panelería solar. Lo que queremos es trabajar articuladamente con el área metropolitana en una ciudad sostenible, con visión de futuro, ciudad inteligente y armónica con el medio ambiente. Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Futuro sostenible. Estás viendo Área Sostenible. Apuntamos a que Bello sea una ciudad más moderna, una ciudad más incluyente, una ciudad sostenible, a una ciudad caracterizada también por la resiliencia, pero en esa modernidad que haya mejor conectividad, que haya más movilidad, tanto humana como poder generar unos mejores espacios también para el transcurrir vehicular, pero mucho más concentrados nosotros en que sea una ciudad moderna muy de la mano en el protagonismo hacia nuestros ciudadanos. Por eso desde ya estamos generando más espacio público, por eso desde ya estamos generando más espacios para la bicicleta y desde ya también poder generar un sistema de transporte de mediana capacidad eléctrico o un sistema de transporte que pueda integrar toda nuestra ciudad y nos ayude a tener un mejor ambiente y un mejor clima. El Plan Integral de Desarrollo Metropolitano es importante para nuestra ciudad porque, digamos, es el documento que va a permitir integrar esta ciudad-región. Es el documento que nos va a permitir generar una muy buena planificación en el crecimiento armónico de nuestra ciudad. Es clave porque es un plan que además nos va dando a nosotros la ruta en movilidad, en sostenibilidad, en transporte, en medio ambiente, en urbanismo, hacia dónde crece la ciudad, pero ante todo conectado con esta metrópoli que es el área metropolitana del Valle del Aburrá. Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Futuro sostenible. Continuamos en Área Sostenible, el programa del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, hablando del PIDM, el Plan Integral de Desarrollo Metropolitano. Director, ¿cómo se puede integrar este Plan Integral de Desarrollo Metropolitano con el Plan Integral de Desarrollo que ya tiene el municipio de Medellín? No, lo que hemos mencionado, el PIDM es una construcción normativa, pero propiamente con participación de todos los actores involucrados. Acá nosotros hicimos una serie de eventos y de foros donde participó activamente la ciudadanía, participó la academia, participaron las administraciones municipales a través de sus secretarios de planeación y obviamente todo el equipo técnico del área metropolitana. Este es un proceso constructivo pero participativo y es un proceso de alguna manera que se tiene una visión de lo que debe ser el Valle de Aburrá en 12 años o en ese proceso de planificación. Y datos puntuales, Laura, de la importancia de tener claridad en la planificación. Medellín, 1920, un centro poblado con una población estimada de 250.000 habitantes. Hoy, 2021, 100 años después, tiene una población estimada entre 2.500.000 y 2.700.000. Pero no podemos hablar solo de Medellín, tenemos que hablar de los otros 9 municipios que lo acompañan. Somos 4.100.000 habitantes, 4.119.000 y ya hay que empezar a hablar también de ese oriente cercano, propiamente de Río Negro. Entonces este es un PIDM que de alguna manera, con la participación de todos los actores involucrados, recoge muchas de los supuestos normativos y necesidades del Valle de Aburrá. ¿Cómo no pensar en esa planificación teniendo a todos los actores involucrados, como es, por ejemplo, el sector empresarial? En el PIDM contempla, por ejemplo, tener unos centros logísticos o empezarse a hablar de ellos, tanto en el sur como en el norte. Y es precisamente donde se reúnen todas esas premisas, porque la planificación no debe ser solo de la institucionalidad, la planificación debe ser de todos los actores que participan en una ciudadanía. ¿Cuál es la diferencia con el plan de gestión? Porque el plan de gestión futuro sostenible también está pensado
a nivel metropolitano. ¿Cuáles son esas diferencias con este plan integral, además de que este va muchísimos años más? Bueno, el PIDM es un instrumento de planificación, es un instrumento de planificación de largo aliento. El plan de gestión, que tiene una duración de 4 años, es la ruta de trabajo de cada 4 años. Es decir, cuando llegan los directores, bajo el cambio de administraciones, por así decirlo, el cambio de llegada de nuevo gobernador, nuevos alcaldes, se debe presentar una ruta de trabajo de esos 4 años, así como lo formulan los alcaldes entrantes y los gobernadores entrantes respecto a sus planes de desarrollo. El plan de gestión del área metropolitana es el equivalente al plan de desarrollo de cada municipio o departamento. Lo que pasa es que es una ruta de trabajo de 4 años de lo que se aspira a cumplir en materia de compromisos e indicadores que se fijan precisamente para esos 4 años. Luis, obviamente por temas de la pandemia, los resultados que vamos a tener en esa encuesta de Medellín, cómo vamos del año anterior y de este, pues van a ser un poco preocupantes. ¿Cuánto tiempo necesitaríamos más o menos para volver a los índices en los que estábamos anteriormente? Sí, hay que verlo por temáticas. Por ejemplo, tenemos una preocupación muy grande con mercado de trabajo, y es que a finales de este año es probable que se recuperen los niveles de producción previos a la pandemia en el año 2019. Hay una buena noticia. Sin embargo, esa recuperación se está haciendo sin los niveles de empleo antes del 2019. Por lo tanto, es una economía que aprendió a producir más con menos personas trabajando. Entonces ahí tenemos una preocupación muy grande en términos sobre todo del desempleo de mujeres y de jóvenes, que fueron los dos ámbitos o las dos poblaciones que más golpeados estuvieron con el desempleo que se generó, dado también los sectores económicos donde se dieron mayores impactos, que fueron en todos los temas de comercio, en los temas de industria, en algunos ramos de industria, en los temas también de entretenimiento y en los temas de turismo. Ahí el impacto fue muy grande. Por lo tanto, dentro de todas las preocupaciones que tenemos, esa aparece como una central. Hay otra segunda que yo quisiera mencionar y tiene que ver con salud mental. Necesitamos una política y acciones de manera mucho más determinada. Algunos elementos se han venido haciendo en la ciudad de Medellín y el metro de Medellín, pero necesitamos incorporar la salud mental y normalizar el hecho de que la pandemia fue un momento muy difícil para las familias y los individuos, y especialmente para los jóvenes. Y por último, también las violencias basadas en género. Y es que lo que estamos viendo también, que fue transversal para el Valle de Aburrá, fue un aumento en general de las violencias contra las mujeres, que terminaron viviendo con los perpetradores en espacios en los que había confinamiento. Por lo tanto, quisiéramos destacar esos 3 elementos en los que creemos que hay que hacer un gran esfuerzo institucional en términos de centrar la atención de las administraciones públicas en esos problemas que están afectando de manera muy grave la calidad de vida de los ciudadanos de Medellín y el Valle de Aburrá. La salud mental. Antes yo creo que era un tema que no estaba en una agenda política, por decirlo así, y hoy en día no solamente en Medellín, sino en el mundo entero, necesitamos ponerle atención para poder mejorar la calidad de vida de las personas, y además que muchos quedaron después de la pandemia afectados, como lo decías, y pues salir de una enfermedad mental o de problemas o de trastornos mentales es un poco más complicado. Sí, además porque los sistemas de salud tienen que entender que el tratamiento de salud mental es como cualquier otra condición que tienen los ciudadanos, y más por el periodo que hemos vivido. Por lo tanto, es un proceso de aprestamiento de los prestadores, es un proceso de aprestamiento también de los aseguradores, y también es un asunto y un poco el mensaje para todos aquellos que pasaron momentos difíciles es que busquen ayuda. Los mecanismos se han ido construyendo, falta mucho en términos de la construcción de esos mecanismos, pero creo que es fundamental normalizar el hecho de que no siempre se tiene que estar bien, y eso es uno de los elementos que termina afectando más la calidad de vida también por las condiciones socioeconómicas alrededor de la pandemia. Entonces, si bien esta es una ciudad que ha sido históricamente optimista y un Valle de Aburrá que ha sido históricamente optimista,
Creemos que hay unos elementos en términos de empleo, de educación por parte de los jóvenes, de salud mental y de movilidad social que tenemos que poner en la agenda como asuntos prioritarios y que no nos debemos enzarzar en otros asuntos que no son tan importantes en este momento. Si uno está bien, mental y físicamente, vamos a tener un buen trabajador, un buen empleado, una buena persona en la familia, en el colegio, así que apostarle a la salud mental. Subdirector, el director ahora mencionaba un tema muy importante. No nos planificamos correctamente y ahora no tenemos el ferrocarril que hoy en día podría estar supremamente desarrollado, mucho más mejorado y otro sistema de transporte. ¿Cuáles son esos errores que cometimos en el pasado que en este plan integral de desarrollo metropolitano ya chuleamos y decimos, bueno, aprendimos del pasado, ya vamos a construir el futuro con estos aprendizajes? Laura, muy importante tu pregunta. Digamos, yo no diría tanto como errores, son los momentos históricos. Alguna vez a alguien le escuché que un minuto después todos somos sabios. Hay que entender y leer como los momentos históricos en los que se toman decisiones. Hoy, por ejemplo, tenemos un momento histórico donde tenemos que enfrentar unos retos de una ocupación del territorio y de un, digamos, escalonamiento en los diferentes factores que hacen que lleguemos a tener alertas, no solamente por población, sino por densidades en la construcción, en fin, el tema de movilidad. Pero el gran reto, o mejor, el gran aprendizaje es que necesariamente son procesos participativos efectivos, no una participación, digamos, por cumplir la norma o por cumplir un requisito. El director lo mencionaba ahora, no solamente en la construcción del PIDM, las administraciones municipales, diferentes sectores económicos, nos pusimos la meta del 1% de la población del Valle de Aburrá. Interactuamos con 40.000 personas, más vía plataformas y virtual y en un porcentaje también de manera presencial. Eso me parece que es muy importante. Entonces, la participación fundamental. Y a sincerarnos en las cifras, ser, digamos, muy ácidos en la, digamos, realidad del territorio. Creo que eso también nos deja la construcción de este PIDM, pero no quedarnos ahí. Es indiscutible, las problemáticas son indiscutibles, las situaciones críticas, pero el reto que tenemos desde lo público es enfrentarla a través de las líneas, de los programas, de los proyectos y generar mucha conciencia ciudadana. A diferencia de hace 40, 50, 60 años, la gente no tenía mucho acceso a la información. Hoy sí, por diferentes medios, y eso es muy importante y a eso hay que fortalecerlo. Y hoy desde el plan de gestión de la administración del área metropolitana venimos con esa orientación, participación, comunicar, informar, enseñar, y eso creo que a futuro va a ser muy importante para este territorio. No son errores, son oportunidades para mejorar y eso es lo que estamos haciendo. El director y yo hemos estado en diferentes eventos y programas hoy. ¿Se ha dado cuenta que la participación ciudadana ha sido un elemento clave en los diferentes escenarios? Ahora, yo lo he señalado, el ejercicio de los servidores públicos debe ser en función de la ciudadanía, porque es la ciudadanía quien tiene esas necesidades, es la ciudadanía que aspira a tener respuesta y es la ciudadanía quienes terminan validando la buena gestión. Entonces, definitivamente son los ciudadanos el epicentro para la toma de las decisiones, porque ellos son los que terminan por ser los afectados o los beneficiados de las tomas de decisiones. Y para finalizar este capítulo de Área Sostenible, los invitamos tanto a ustedes como a los televidentes para que veamos en pantalla el dato pedagógico del día de hoy. Acá con datos nos gusta aprender así a lo coquito, así que en Área Sostenible se los compartimos. El desarrollo metropolitano se hizo en 1985. El PIDM Aburrá 2021-2032. La consolidación de la región metropolitana es la cuarta versión. Son 41 años y son 4 planes integrales de desarrollo metropolitano. ¿Siempre se hace por 12 años o por 10 más o menos, director? Por 12 años. Realmente por metodología debe ser 2 años y es lo que se ha logrado en este PIDM. Pero señalo, es un instrumento por 12 años y es posible que pueda a largo plazo requerir ajustes, pero la historia también ha demostrado que definitivamente se cumplen esos periodos que se han establecido.
Continuamos construyendo un futuro sostenible en todo el área metropolitana y por eso tenemos estos espacios para que hablemos entre todos, para que conozcamos la gestión que realiza el área metropolitana del Valle de Aburrá. Y a los invitados, gracias también por enseñarnos siempre. Hoy nos aportaron muchísimo en ese conocimiento que nos hacía falta sobre el Plan Integral de Desarrollo Metropolitano, porque uno como ciudadano muchas veces no sabe ni se da cuenta todo lo que pueden hacer ustedes y todos los instrumentos que ustedes crean para que nosotros nos podamos desarrollar como territorio. Así que gracias por hacer esto posible. Claro que sí, Laura, y como siempre he señalado que estoy atento para escuchar, para construir y no para dividir. El Valle de Aburrá merece políticas públicas que mejoren las condiciones de vida de los habitantes y garantice a su vez la competitividad del mismo territorio. A ustedes también muchas gracias por compartir con nosotros este espacio, por querer aprender, por interesarse por los temas ambientales y del territorio metropolitano. Los invitamos para que continúen con la programación habitual de Telemedellín, porque aquí te ves.